Dos mandatos que ponen en juego una gran población de los Estados Unidos ya tienen respuesta. Uno de ellos lamentablemente fue aprobado y otro no. Después tenemos que la nueva propuesta en Florida lleva al extremo la seguridad de los niños. Ellos proponen cámaras de vigilancia en los salones de clase. Pero no te sonará tan extremo cuando te contemos lo que están haciendo en un condado de Texas con los niños a espaldas de sus padres. En otras noticias, Pelosi dice que McCarthy tiene la obligación de comparecer ante la comisión del 6 de enero. Para finalizar, el régimen comunista cubano sigue reprimiendo y castigando básicamente todo tipo de disidencia y crítica pública. Esta denuncia la lanzó la ONG Human Rights Watch. Te lo contamos más adelante. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! En esta nota hay dos noticias, una buena y una mala. Comencemos con la buena, y es que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el mandato de vacunas de COVID del señor Biden. Este la había lanzado contra las empresas privadas con más de 100 empleados. La disposición también requería que los empleados de estas empresas se hicieran pruebas frecuentemente, más el uso de mascarillas en el trabajo. La mayoría de los jueces conservadores de la Corte dijeron que la administración Biden se había extralimitado en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacunas o pruebas de la OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas estadounidenses. Algunos de los jueces conservadores dijeron que la OSHA nunca había impuesto un mandato así, y mucho menos el Congreso. Resaltaron que aunque el Congreso ha promulgado una legislación que aborda la pandemia del COVID-19, este se ha negado a promulgar cualquier medida similar a lo que la OSHA estaba promulgando ese día en la Corte. Ante este resultado, el expresidente Donald Trump celebró el dictamen de la Corte diciendo que los mandatos de vacunación pueden afectar la economía y que se sentía muy orgulloso de la Corte Suprema por no haber dado un paso atrás. Por su parte, Biden dijo sentirse decepcionado de que la Corte Suprema haya bloqueado los requisitos que él llamó de sentido común para salvar las vidas de los empleados de grandes empresas, ya que, según él, esa disposición se basaba directamente en la ciencia y en la ley. Sin embargo, en su declaración no perdió la oportunidad para pedirle a las empresas privadas que establezcan sus propios requisitos de vacunación. Así que un revés más para esta locura que el desgobierno del señor Biden insiste en implementar. Sin embargo, como les dije al inicio, en esta nota tenemos una buena y una mala. Y la mala es que la Corte permitió que la administración proceda con el mandato de vacunación para la mayoría de los trabajadores de la salud, según ellos en raíz de los casos en aumento por la variante Omicron. El mandato, aprobado de 5-4, permitirá que dicha regla se lleve a cabo en todo el país y cubrirá prácticamente a todos los trabajadores de la salud, aplicándose también a los proveedores que reciben fondos federales de Medicare o Medicaid. La medida afectará a 104 millones de trabajadores en 76,000 centros de atención médica, así como a proveedores de atención médica domiciliaria. Cabe destacar que la regla tiene exenciones médicas y religiosas. Sin embargo, como hemos visto en otros casos, estas exenciones difícilmente son aprobadas. Recordemos que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Federales, dice que el 62,7% de la población estadounidense está completamente vacunada y más de un tercio de ellos ha recibido las vacunas de refuerzo. Una nueva medida propuesta en Florida por el representante republicano Bob Rommel permitiría cámaras y micrófonos en todos los salones de clases del estado. Según el proyecto de ley presentado el 28 de diciembre, autorizaría a los distritos escolares a adoptar una política para instalar cámaras de video en las aulas de las escuelas públicas y también permitiría que ciertos maestros deban usar un micrófono. Y bueno, el proyecto de ley aún se encuentra en la Cámara y según Rommel, hasta el momento no hay opiniones ni buenas ni malas de parte de ningún maestro, pero que independientemente de esto, los salones no son espacios privados de los profesores, sino el espacio de los hijos. Y es que a partir de los contenidos radicales que algunos profesores han enseñado, quieren enseñar o están enseñando a los niños, ha puesto en alerta a los padres de familia quienes preocupados están más que de acuerdo con que se utilicen cámaras en el aula.
Por otro lado, los críticos afirman que los sistemas de vigilancia socavan a los maestros y son una grave invasión a la privacidad y podrían fácilmente ser hackeadas por personas con malas intenciones. Por su parte, los sindicatos de maestros dicen que conducirán a demandas molestas por parte de grupos conservadores que no quieren que los niños aprendan temas como la teoría crítica de la raza. Y es que la batalla de los padres por la educación de sus hijos está que arde. Tenemos el caso del Distrito Escolar Independiente de Round Rock en Texas, en donde se está capacitando a los educadores para evitar decirle a los padres sobre el estado sexual de sus hijos, es decir, que les están enseñando a los profesores cómo ocultar de los padres si sus hijos son transgénero o no binarios. Pero, ¿qué clase de locura es esta? Bueno, pues, según los informes obtenidos por el Daily Caller, los administradores de este distrito escolar lo están haciendo. Los documentos de capacitación fueron sacados a la luz gracias a un maestro anónimo. Uno de los puntos en estos documentos decía explícitamente que los profesores no deberían equivocar el género del estudiante. Según los documentos, es importante usar pronombres neutrales, tales como them, que en español sería como ella, ¿no? Luego, en otro punto de los documentos se advierte esto, escúchelo bien, que incluso los maestros y consejeros escolares bien intencionados pueden ser peligrosos para el estudiante transgénero y que pueden arruinar la vida de uno de ellos, ya que básicamente nos están diciendo que cuando los profesores le dicen a los padres su estado sexual, estos chicos podrían correr el riesgo de ser echados de casa o que los maestros los traten mal y así hacer de la experiencia escolar algo miserable. En los documentos de entrenamiento entregados a Walsh Middle School en el condado de Williamson, en Texas, dice literal: no se comunique con sus padres ni se le comunique a sus familias. Y ahora me pregunto, ¿por qué es que estas medidas tan extremas como el caso de Florida y las cámaras en las aulas ya no suena tan descabellado, cierto? El sistema escolar está colapsando al haberse inclinado hacia esta ola woke y ahora pareciera que están empecinados en querer destruir a las futuras generaciones. Y bueno, ya les comentamos que Kevin McCarthy se negó a cooperar con la comisión que investiga la irrupción al Capitolio el 6 de enero, al igual que otros dos de sus colegas que también fueron llamados y que también se negaron a cooperar. Pues bueno, durante una sesión informativa en el Capitolio, la señora Pelosi dijo que McCarthy tiene la obligación de hacerlo, ya que se está buscando la verdad. Pelosi también le dijo a la prensa que sabía de los planes del comité, pero que no estaba en una posición para decir qué es lo que harían y que no tiene intenciones en interferir con el trabajo del comité. ¿Será? Recordemos que el grupo formalmente titulado Comité Selecto para investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos solo tiene a 2 republicanos y estos fueron elegidos por Pelosi, lo que desató que el principal republicano McCarthy retirara todas sus elecciones y denunciara el proceso. Así que McCarthy, junto con otros republicanos que también han sido señalados por el grupo, se niegan a cooperar, lo que nos lleva a preguntarnos si el comité recurrirá a las citaciones contra sus colegas. El líder de la minoría le dijo a los periodistas el jueves que ese mismo día reveló al público estadounidense los detalles de su llamada telefónica del 6 de enero del 2021 con el expresidente Donald Trump y que no tenía nada que proporcionar al comité que pudiera ayudar a los miembros a elaborar la legislación. Sabemos que para el 28 de enero se aproxima un paro en la isla cubana, convocada por varias organizaciones alrededor de todo el mundo. Pues les informamos que ayer la ONG Human Rights Watch, la HRW, denunció que el régimen comunista cubano sigue reprimiendo y castigando básicamente todo tipo de disidencia y crítica pública. La ONG tiene el registro de más de 1,000 detenciones de manifestantes, en su mayoría pacíficos, arrestos sistemáticos y arbitrarios de activistas, artistas y periodistas con motivación intimidatoria, al igual que los domicilios de los disidentes que han sido sitiados. La HRW está denunciando la detención de varios disidentes, pero en especial el caso del opositor José Daniel Ferrer, quien es líder de la Unión Patriótica Cubana, un partido considerado ilegal en Cuba. Bueno, pues él fue detenido el 11 de julio cuando se dirigía a la manifestación y en agosto fue condenado a 4 años de cárcel, ya que el tribunal consideró que no respetaba las leyes ni tenía una actitud honesta frente al trabajo.
Estos motivos fueron suficientes para ir a prisión, ya que Ferrer había tenido una condena previa por asalto. La ONG también critica el tema de la prensa independiente que está prohibida en la isla, así como el derecho a la información, a la libertad de prensa y expresión. También señala que los periodistas, los blogueros, influencers de las redes sociales, artistas y académicos que publican informaciones consideradas críticas con el régimen son sometidos de forma rutinaria a amenazas, violencia, campañas de descrédito, restricciones de movimiento, cortes de internet, ciberacoso, registro en domicilios y oficinas, confiscación del material de trabajo y arrestos arbitrarios. Pero, ¿qué se podía esperar de un sistema totalitario como lo es el comunismo, cierto? Estaremos muy de cerca para ver el avance de este suceso histórico. El pueblo de Cuba está despertando y tiene ganas de gritar libertad. Y bueno, con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker si es que aún no lo haces, la plataforma libre de censura. Te dejaré los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo y por tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.